continuación voy a explicar cómo se hace un formulario de Google para poder realizar o ejecutar un examen, una prueba. Primero que todo, yo recomiendo tener una carpeta donde van a agregar esos archivos. Dentro de la misma página de Google pueden darle en nuevo, buscan en más y formulario de Google. Esto inmediatamente les va a crear un primer formulario. Este formulario puede ponerle el nombre que básicamente es el nombre que va a aparecer al inicio de la pantalla. Vamos a ponerle examen. Si vemos, este es el nombre del formulario y si le damos clic aquí arriba a la izquierda, el formulario inmediatamente adquiere el nombre de esto. Podemos modificarlo acá y vamos a notar que el examen no cambia el nombre en esta parte. Eso es una característica importante que tiene el Google. Para ir viendo los tipos de preguntas que tienen, podemos darle a generar una primera pregunta. Y en opciones podemos ver las opciones que tenemos. Voy a ir en orden de acuerdo a lo que aparece. Respuesta corta. La pregunta de respuesta corta básicamente es textos, pero son muy cortos. Esta opción de respuesta corta, voy a ponerle pregunta 1, respuesta corta. Podemos ver que este texto de respuesta corta, al poner las opciones, va a aparecer si es número, si es un texto, si es una longitud regular o digamos las varias opciones. En la opción número podemos poner, configurar que sea un número mayor que, menor que, igual que. Hay diferentes opciones. Por ejemplo, en estadística o en cursos que tienen respuestas numéricas solemos utilizarlo para que los estudiantes estén obligados a poner un número y que no pongan un texto. Esto es muy importante a la hora de hacer el cotejo final de las pruebas con la aplicación que les voy a enseñar. También podemos poner un texto de error personalizado donde vamos a indicarle al estudiante únicamente colocar el número. De esta forma obligamos a que la respuesta sea un número. Vamos a ver texto. En las opciones de texto podemos poner que el texto contiene algo, no contiene, que sea una dirección de correo, un URL. Si yo le pongo de que sea contiene, puedo ponerle una clave o una característica, por ejemplo, GH, el texto debe tener GH. Estas son configuraciones que cada quien debería ir explorando o tratando de ver en qué le funciona, que va a depender muchísimo de la naturaleza del examen que se quiera realizar. Longitud, podemos ver un número máximo de caracteres y un número mínimo de caracteres y también una expresión regular. Por ejemplo, una expresión que contiene, que coincide con, no coincide con. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran crear una clave además de la opción inicial del examen y de entregarla, ustedes podrían decirle que la clave debe coincidir con y el patrón. Entonces, clave incorrecta. Entonces, cuando el estudiante coloque un texto que no corresponde a la clave y si lo hacemos obligatorio, vamos a generar que el estudiante no pueda avanzar o la persona no pueda avanzar hasta que no coincida con el patrón. Esta puede ser muy útil a la clave inicial, entonces puede ser una clave extra para realizar el examen. A continuación vamos a ver cómo agregar una pregunta de texto largo. Las preguntas de texto largo son bastante útiles si lo que ustedes quieren realizar es una respuesta de desarrollo. Entonces la opción debe ser, bueno, nuevamente vemos, voy a repetir el paso, agregamos aquí a la derecha, añadimos una pregunta, la pregunta se va a agregar en la parte inferior a la anterior que se seleccionó y vamos a ver de párrafo. En la respuesta de párrafo vemos que es un texto de respuesta larga. Igual que en todas las preguntas de este tipo podemos validar la pregunta. Entonces podemos decirle que sea una expresión regular, que contenga, que no contenga, que coincida con o no coincida con, eso va a depender de las necesidades de cada uno. Y la longitud, podemos darle un número máximo de caracteres, esto es decir,
cuántos números o cuántos elementos tiene esta respuesta. Recordemos que para efectos de computación o cualquier programa de computación, un carácter es un espacio, un número, una expresión, cualquier elemento, cualquier punto que ustedes coloquen en el texto va a corresponder a un carácter y ustedes pueden ponerlo acá. Esto puede ser útil si ustedes no quieren respuestas muy largas o, por ejemplo, pueden decirle al estudiante que tenga un número mínimo de 500 caracteres. Entonces, hasta que no se cumplan los 500 caracteres, va a falta información de la respuesta. Cada vez que la persona desee enviar su respuesta y no cumpla con esta característica, le va a salir este mensaje que tiene acá. Vamos a nombrar este, pregunta 2, respuesta larga o de desarrollo. Igualmente podemos bloquear o generar un bloqueo, generar un bloqueo de la pregunta para que sea obligatoria, que la persona tenga que responderla para poder hacerla obligatoria. Una vez que tenemos creadas dos preguntas o la cantidad de preguntas que quisiéramos, podemos añadir una sección. Lo importante de las secciones es que nos van a separar las preguntas por bloques. Estas dos preguntas van a estar en un primer bloque que se llama o tiene este nombre y vamos a crear ahora un segundo bloque. Vamos a ponerle segundo bloque. Este segundo bloque igualmente podemos ponerle las características y descripción y podemos ir añadiéndole preguntas. Vemos cómo las preguntas se van añadiendo, agregando después de lo último que hemos realizado, tenemos seleccionado. Vamos a ir viendo ahora el siguiente bloque de opciones o de tipo de preguntas que se pueden hacer en un formulario Google Form. Vamos a seleccionar varias opciones. Vamos a ponerle pregunta 3, varias opciones. Este tipo de pregunta es la clásica pregunta de, perdón, aquí de varias opciones. Es el típico clásico de opción 1, de texto 1 o cualquier tipo de pregunta de marque con X. Opción 2, todas las anteriores. Vamos a dejarlo de esta forma para que les quede en el formulario. Este tipo de pregunta también permite o genera opciones, por ejemplo, ir a la sección según la respuesta. Por ejemplo, esto es en los casos que yo haga un formulario y en el cual si la persona selecciona una opción, brinca a otra sección completamente. En el caso de los exámenes, pues esto no debería seleccionarse porque yo quiero que ellos completen o generen las respuestas para todas las preguntas del examen. En la sección de ordenar respuestas aleatoriamente, esto lo que me genera es que las respuestas que estén acá, las opciones que ellos puedan seleccionar, se pongan de forma aleatoria. Esto es muy útil, por ejemplo, si se está haciendo un examen para evitar que alguien pueda darse señas de que sea la 1, la 2, la 3. Entonces vamos a crear esta. Vemos también otra característica es que a la par de donde termina el nombre o el texto, yo puedo agregar una imagen. Y las imágenes se pueden arrastrar, se pueden examinar desde un URL, desde el Drive, de muchas opciones que hay y se inserta la imagen. Y yo puedo insertar una imagen por cada una de las opciones. Entonces podría hacer una pregunta en la cual las respuestas estén para seleccionar imágenes. Esa es otra de las características que tiene de varias opciones. Nuevamente vamos a añadir otra pregunta, pero vamos a ver ahora la opción de casillas. La opción de casillas permite que la persona seleccione las casillas. Por ejemplo, opción 1, vamos a opción 2, opción 3, opción 4. A diferencia de varias encontré un error acá. A diferencia de varias opciones, en esta es de varias, permite o genera o facilita para seleccionar varias, varias opciones. Vamos a ponerle esto es marque con X para que quede. Y en este puede seleccionarse varias opciones. Es decir, el estudiante o la persona que llene puede seleccionar varias de estas a la vez.
Además, podemos ver que se pueden validar las respuestas. Podemos decirle que seleccione por lo menos tantas, que seleccione como máximo tantas o exactamente tantas. Esa es una de las opciones que tiene o facilidades que tiene este tipo de pregunta. Y nuevamente vemos que tenemos la selección o la generación de las opciones en forma aleatoria. La siguiente opción que vemos de Google es la opción de elaborar una pregunta de tipo desplegable. Nuevamente más agregamos la pregunta y vemos de tipo desplegable. En este tipo de desplegable, la persona únicamente puede seleccionar las opciones que nosotros le indiquemos acá y va a aparecer de tipo como una especie de pestañita en la cual la persona selecciona únicamente alguna de estas opciones que estamos colocando. Ni una, o sea, no puede colocar nada que no esté especificado o en ese, digamos, colocado en esa lista que estamos generando. Entonces lo vamos a poner de opción desplegable para anotarlo cuando realicemos el examen. Otra característica, otra pregunta que podemos agregar, en vez de desplegable, podemos subir archivos. Este de subir archivos sirve para que la persona incluya dentro del archivo o dentro de la encuesta un archivo. Sin embargo, las personas para poder incluir un archivo deben subir o deben iniciar con la sesión de Google. No pueden hacerlo, digamos, de otra forma. Esto puede ser un problema si hay usuarios que no tengan contraseñas o no tengan funciones de Google. Eso va a depender de lo que necesite cada quien. Voy a agregar otra característica que tiene el formulario y es que yo puedo crear un texto. El texto puede ser una indicación o una línea o algo que genere una separación de las preguntas. Texto, opción de texto para que lo reconozcan después. Opción de texto. La opción de texto va a depender de lo que, si quieren aleatorizar después las preguntas, el problema es que la opción de texto va a quedar perdida de la pregunta. Dentro de la opción de texto yo puedo inclusive agregar una imagen. Una imagen, por ejemplo, podemos seleccionar una imagen que esté disponible en algún espacio físico de la computadora. En este caso voy a escoger este. La imagen se puede subir a través de la selección del archivo, la cargada directamente del archivo y podemos ver que le podemos poner un texto, texto de la imagen. Eso no necesariamente forma parte de una pregunta, pero puede ser útil para la construcción de algún ejercicio. Volvemos a repetir que también la construcción de una pregunta podemos cargarle una imagen. Podemos verlo aquí en la pregunta, opción de pregunta con imagen. Podemos seleccionar algún tipo de pregunta. Voy a escoger en este caso respuesta corta y vemos acá donde yo puedo cargarle la imagen. Puedo cargarla desde la cámara, desde un URL. Vamos a hacerlo nuevamente acá. Vamos a cargar una imagen. Vamos a escoger nuevamente la misma imagen para que vean la característica, cómo queda cargada. Mi recomendación es que tengan un internet relativamente estable para hacer esto, porque si no les puede dar problemas a la hora de la ejecución. Otra de las cosas que podemos hacer también es añadir un video. Este video lo podemos añadir desde YouTube o desde un URL. Recuerden que los URL son direcciones específicas en los archivos que pueden tener de video. Podemos cargar un video desde ahí. No lo voy a hacer en este caso. Y nuevamente puedo crear una sección. Normalmente en los cuestionarios o en los formularios de preguntas para examen deseamos que el estudiante realice una revisión de las preguntas. Entonces podemos seleccionar una de varias opciones, de una sola pregunta, sí, donde le podemos preguntar a la persona o al estudiante, podemos decirle o darle un mensaje y decirle pregunta 6 o el nombre que quieran, desea entregar
agregar la prueba. Y en esta respuesta la hacemos de forma obligatoria. Con esto lo que estamos consiguiendo es que el estudiante haga una revisión de la última opción del cuestionario y que se devuelva. Es una característica que tiene el Google Form, es que permite devolverse. A continuación vamos a ver las características de configuración general del examen. Básicamente lo que acabo de mostrar son todas las opciones que tiene de preguntas. Lo que viene son las configuraciones de respuestas del examen. La otra característica o las otras cosas que podemos hacer en el examen es la personalización del tema. Eso queda aquí en esta paletita que se ve acá. La personalización del tema me permite, por ejemplo, seleccionar una imagen de las que ya existen dentro del Google. Puedo subir una imagen o puedo inclusive tomar una fotografía que ya exista. Voy a utilizar esta y la voy a insertar. Vean que dependiendo del tamaño de esa imagen, el programa me va a solicitar reducirlo porque las imágenes requieren que tengan cierto tamaño para poder ser utilizadas. Podemos seleccionar esta, por ejemplo, o podemos utilizar uno de los temas que ya están descritos. En este caso, para efectos de la prueba, vamos a seleccionar uno de los que ya están descritos y lo insertamos. Esta configuración de la imagen lo que me va a permitir es darle una estética al cuestionario. No cambia en nada la estructura y podemos cambiar algunas otras características del tema. Por ejemplo, cambiarle los colores de fondo y aquí jugar con esto. Y los estilos de fuente. Yo sugiero un estilo básico, es una letra bastante redonda y es bastante legible por todos. La siguiente opción que tenemos es la vista previa. La vista previa es una vista del examen de lo que hemos ido haciendo y su configuración. Si ustedes tienen preguntas de respuesta obligatoria, el formulario los va a obligar a rellenarlo. Entonces yo sugiero que las preguntas que consideran obligatorias las generen o las revisen hasta el final, porque si no, no les va a permitir enviarlo. Nótese que la apertura de la vista previa se genera lateral, genera una hoja, digamos, o un espacio más en el buscador. Entonces podemos abandonar sin ningún problema porque no estaríamos afectando. Una de las ventajas que tiene el Google es que va indicándome aquí en esta posición todos los cambios y cómo se han ido guardando. Ahora vamos a una de las partes más importantes que es la configuración general del documento. En general, podemos ponerle recopilar direcciones y esto lo que va a hacer es que va a generar de forma automática un espacio al inicio del formulario donde la persona tiene que colocar su dirección de correo electrónico. No necesariamente tiene que ser una dirección de Gmail o de Google, sino que pueden utilizar otras. Vemos que si habilitamos esta opción, veámoslo acá, volvemos a habilitar, nos permite hacer un acuse de recibido. Este acuse de recibido es una confirmación de que la persona está recibiendo las respuestas, es decir, como entregué las respuestas, sería la pregunta, y me permite si el encuestado lo solicita o siempre. Esta característica la podemos seleccionar de la forma que quisiéramos. Una de las cosas que siempre o la mayoría de las veces genera problemas es el requerimiento de inicio de sesión. Como estamos trabajando dentro de un ambiente de una cuenta universitaria o un ambiente de la universidad, ella siempre va a tener por defecto restringir a los usuarios de la Universidad Nacional. Y esto lo que genera es o evita que cualquier persona que se conecte al formulario que no tenga una cuenta, sea de estudiante o de funcionario de la universidad, no pueda contestar. Esto es un gran problema porque entonces si nos olvidamos va a bloquear a cualquier otro tipo de funcionario. Solemos eliminar esto y podemos limitar a una respuesta. Si lo hacemos así, la persona tiene que generar o tiene que responder iniciando la sesión. Entonces, esto puede ser un problema para los usuarios que no tienen funciones de Google.
Otra de las cosas que podemos hacer es editar después de enviar y ver gráficos de resumen y respuesta de texto. Eso no suelo utilizarlo o no solemos utilizarlo, entonces no lo recomiendo. Otra de las cosas que se suele utilizar o se puede solicitar, bueno, podemos ver que incluso al hacer la solicitud de la dirección de correo, la primera que les decía es una dirección de correo. Ella me va a permitir generar o me genera de forma obligatoria la presentación de un correo. Otra de las cosas que podemos necesitar en nuestro formulario es el nombre de las personas. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer una pregunta que sea nombre. Dependiendo si lo necesitan, puede ser primer apellido, segundo apellido. Podemos poner identificación. Aquí es necesario tener en cuenta de que si es número o no es número o qué validación tiene. Porque si tenemos personas con cédulas extranjeras, normalmente no es con tipo número. Entonces podemos ponerlo, podemos quitar esta validación. ¿Cómo lo quitamos? Quitamos acá. Al quitar esa validación, o podemos inclusive volver a poner la validación para ver otra forma de quitarlo, que es quitándola acá. Al quitar esa validación ya evitamos que la persona tenga problemas si están colocando. Entonces podemos ver otras cosas que podemos ir configurando de este examen o de esta prueba. Es que vamos a añadir una sección y aquí podemos ponerle nombres a las secciones. Sección 1, selección única. Y esta sección podemos ponerle incluso datos personales o configuración como ustedes deseen. Eso va a depender un poco de lo que ustedes necesiten. ¿Ok? Hasta acá tenemos las opciones de configuración. Ahora vamos a ver las configuraciones para el envío del examen. El examen lo podemos enviar acá, donde dice enviar. Vemos que él nuevamente me indica que tiene la recopilación. ¿Cómo puedo enviarlo? Aquí por correo yo tendría que seleccionar cada uno de los correos. Por ejemplo, Luis Vega. Ir seleccionando cada una de las personas o correos de las personas a las cuales yo tengo dentro de mis listas de contacto para seleccionarlo. Esto puede ser un poco tedioso si son muchos, entonces mi recomendación es utilizar el clip que ven acá y acortar el URL de forma tal que yo utilizo y selecciono este link, lo copio, lo puedo copiar acá o copiarlo con control C, lo copio y lo envío. También puedo insertarlo en una página web si quisiéramos que fuera algo que se mantuviera, pero esto en las funciones de aula virtual se puede realizar, pero es un poco más avanzado. Entonces vamos a hacerlo acá. Copiamos nuestro formulario, este link de formulario es único y lo pegamos en un espacio o lo enviamos a través del correo o un mensaje de aula virtual. Eso va a depender de lo que quieran. También podemos verle aquí que podemos configurarle al asunto que le llega a la persona qué es lo que vamos a hacer. Primer examen parcial. Primer examen parcial. Para que la persona sepa qué es lo que le está llegando. Mensaje. A continuar. Link para acceso al examen parcial. ¿Ok? También puedo añadir colaboradores o compartirlos desde la carpeta. Eso también sirve para trabajar en grupo, ¿verdad? En el caso que se esté trabajando como cátedra. Por ahora, esas son las configuraciones más útiles que tiene el Google Form para efectos de exámenes. Les sugiero cada uno hacer una revisión e intentar hacer algunas pruebas. Y lo más importante es que no llenen el formulario o no lo terminen hasta que no esté completado, hasta que no tengan todas las estructuras o características que necesitan, no lo envíen a los estudiantes, porque una vez que se llena uno de los formularios, si no se borran las preguntas o las respuestas, empieza a generar problemas porque se pierden los espacios. Eso es muy importante. Entonces, hasta no estar completamente seguro, no se envía el formulario.
Una vez que la persona ha enviado su cuestionario, ha llenado su cuestionario, dependiendo, insisto, de la configuración que hayamos puesto, va a recibir un mensaje como este. Incluso puede tener las respuestas que él colocó. Dependiendo la forma como ustedes revisen el examen, puede ser necesario o no tener esas respuestas. Eso va a depender mucho de la naturaleza del curso que se esté dando. Sin embargo, podemos ver cómo en el formulario aparece en la sección de respuestas, ya aparece la primera respuesta, que fue la que entregamos, que vimos al inicio. Acá podemos tener un bloqueo del examen. Podemos decir que dentro de una hora el examen finaliza y nosotros finalizamos acá y ya no se aceptan más respuestas. Podemos poner un mensaje acá para indicarle a la persona por qué razón ya no se dan más respuestas. Eso va a depender un poco de la necesidad que tengan ustedes. Además, en los tres puntitos que ven acá, podemos descargar las respuestas en formato CSV. Normalmente para efectos del examen se sugiere o se recomienda bloquear las respuestas para que ya ellos no puedan responder más ni darse apoyo. También se suele colocar al inicio del examen una pregunta de respuesta única, es decir, eh, que sea obligatoria la respuesta, donde tengamos una clave que solamente nosotros conozcamos y se la damos a los estudiantes. Esa clave lo que va a hacer es generar que ellos no puedan avanzar al ser obligatoria hasta que no tengan la clave que nosotros le indicamos. Son dos formas de bloquear el examen y tener cuidado, debemos tener cuidado, porque si cerramos esto en el medio del formulario, los estudiantes les puede dar problema. Entonces esto lo hacemos hasta que ya terminemos. Esta pregunta que les menciono acá, que sirve como contraseña, la podemos generar desde el puro inicio que creamos nuestro formulario. Entonces cerramos acá y ahora vamos a generar aquí la hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo va a tener por defecto el nombre del examen y las respuestas o podemos escoger una hoja de cálculo. Mi sugerencia siempre va a ser crear una hoja de cálculo nueva. Tenemos las respuestas y el programa automáticamente me va a generar eso. Otra cosa que podemos hacer también, que la suelo utilizar cuando estoy en fase de prueba, es que me paso a la visión del usuario en vista previa, relleno y contesto el examen y cuando yo digo ya estoy totalmente de acuerdo que esta es la versión final, yo elimino todas las respuestas. Esto inmediatamente elimina las respuestas en el examen. Vamos a ver, cuando ya tengo el formulario de respuesta, vemos cómo él va llenando o va construyendo cada una de las opciones que tenemos y las respuestas que tenemos. En este punto entonces es importante utilizar los complementos de Google. El complemento que vamos a utilizar en este caso es Fluarú. Podemos descargarlo si no lo tenemos, que probablemente no lo tengan, y descargamos el complemento, ¿verdad? Buscamos aquí por nombre, Fluvaru, y lo seleccionamos. Esto lo que va a hacer es permitir que el complemento esté disponible para nuestra hoja. Y cuando ya lo tenemos instalado en la computadora, le damos disponible en esta hoja. Al seleccionar el complemento de Fluarú, esto lo que va a hacer es permitir utilizar una función o una característica de Google para hacer la calificación del examen. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta calificación del examen? Podemos rellenar nosotros mismos el formulario o simplemente poner las respuestas a mano en este punto. No necesariamente implica que nosotros llenemos el cuestionario. Vamos a inventarnos un usuario. Vamos a decir que el usuario se llama perdón, RGB. Algún usuario que se llama RGB. No es necesario que rellene todos los espacios, simplemente el nombre o algo que les permita seleccionarse y ubicarse. Y empezamos a rellenar las respuestas de lo que sería nuestro machote de examen. Este machote va a tener la característica que tiene que ser exactamente igual a la respuesta o el orden de las respuestas para dar de función, dar la respuesta correcta. Entonces voy a generar aquí una con error. Vamos a bajarlo acá. Y ya ven que aquí cambio de 3 a 4 y la última que tenemos acá
Esta que está acá la vamos a hacer igual. Ok, ya que tenemos nuestro machote de respuestas y hay que tener cuidado de cómo se organiza porque también va a depender del tipo de pregunta, eso lo pueden ir experimentando haciendo algunas pruebas de exámenes. Vamos a hacer la calificación. Entonces, calificación sería a través de Fluvarú, calificar tarea. El programa empieza a ejecutarse y nos va a dar diferentes pasos. Primero, ¿qué es lo que identifica al alumno? Es el correo. Luego, el nombre no es evaluable. El primer apellido no es evaluable. Este no es evaluable. La identificación no es evaluable. Y acá empiezan las que son evaluables. Calificación normal. Normalmente las preguntas de respuesta larga deberían ser de calificación manual. Eso es una nueva característica que tiene la aplicación. Eso no es, tiene aproximadamente unos 6 meses. Calificación normal, calificación normal, calificación normal. Vamos a darle calificación normal en este y este no evaluable. Y a partir de acá, el programa entonces en el paso 2 nos va a indicar, nos va a decir quién es el que vamos a utilizar como referencia. Como ven, yo no llené nada acá en el correo, pero como sé que es la segunda fila, entonces la tengo ahí, lo selecciono. A partir de este punto, entonces la aplicación de Fluoru va a hacer la autocalificación de la tarea y va a enviar a los estudiantes o las personas la nota a través de la dirección de correo. Espero que este video les sirva para sus actividades diarias.